Hola a todos y bienvenidos a Platicando con el Experto. El día de hoy estoy con Sergio Domínguez, quien nos va a platicar un poquito de la Data Analytics y la inteligencia artificial y su implementación en todos los temas de salud. Yo soy la doctora Gigi Nieto y pues me gustaría, Sergio, que te presentaras, que nos dijeras un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria académica, así como tu trayectoria profesional. Un poquito, háblanos de ti y quién eres. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, soy ingeniero en robótica industrial. Tengo una maestría en negocios y ahorita estoy haciendo un doctorado en economía y en empresariales también. Este doctorado, una de las cosas interesantes es que he llegado a publicar ya algunos artículos de investigación. De hecho, voy regresando de Tailandia de haber ganado un premio. ¡Órale! Muchas felicidades. Gracias. Y es justamente enfocado a análisis de datos para entender el comportamiento de las enfermedades no transmisibles en temas económicos. Es algo muy interesante. Además, yo estoy como vicepresidente de Canifarma en todos los temas de educación al día de hoy y estoy como director de la empresa Siemens Healthineers para lo que es la unidad de negocios de radiología y cardiología intervencionista de acá de México. Qué interesante, pero ¿por qué a ti que estudiaste robótica te interesó la salud en particular? En realidad, los equipos que estoy viendo yo como parte de la responsabilidad que yo tengo en la empresa son equipos robóticos. Estamos hablando de sistemas automáticos que puedan ayudar a los expertos a poder procesar mejor la información y poder ayudarles para diferentes tipos de tratamientos. Yo desde hace mucho pues, me gustaba la robótica, desde que estaba niño prácticamente, y curiosamente había una carrera que quedaba con mi perfil, pero también me gustó mucho la salud. Vengo de una familia completamente de médicos. Ah, ok. Eso influye a veces. Mucho, bastante, pero a mí siempre me han gustado las matemáticas, la tecnología. Las dos cosas, lograste fusionar tus dos gustos. Justamente, y bueno, a ver, también está el área de ingeniería biomédica, que justamente esa es la perfecta fusión, pero yo me fui por el camino largo. Primero un poco de tecnología, de robótica, y luego llegué a temas de inteligencia artificial, también de análisis de negocios, porque pues prácticamente es a lo que me dedico y pues sí, muy contento en lo que estoy trabajando, en lo que estoy haciendo, muchos temas de salud. Y te puedo decir que es un área muy noble. Utilizar la tecnología en favor de los pacientes, en favor pues, de nosotros. A fin de cuentas, la tecnología nos impacta a todos nosotros. Claro. Y a ver, para las personas que no conocemos mucho del tema, ¿qué es el análisis de datos en salud? ¿Para qué sirve? En principio, análisis de datos es, tú tienes una base de datos, tienes mucha información. Al día de hoy, se están generando una cantidad de información constantemente. Datos estadísticos, datos biométricos, datos que la gente lo puede ocupar, que la gente lo puede procesar, pero no sabe cómo. Estos datos pueden salir, por ejemplo, de wearables, por ejemplo, lo que es que estamos utilizando. Sí, los relojes inteligentes que te miden frecuencia cardíaca. Okay. Pero también, por ejemplo, de empresas que hacen estadística, datos que son generados por las mismas empresas. Y entonces tienes un cúmulo de datos que no sabes qué hacer con ellos. Es tanta la información que se está generando que el procesamiento está llevando y está costando trabajo. Durante muchos años, por ejemplo en Estados Unidos, que fueron los primeros que empezaron a analizar mucho los datos y estadísticas, los pudieron ocupar de manera sabia para ciertas enfermedades, para poder modelar mejor, por ejemplo, algunos procesos o para ir avanzando en la investigación. Claro. Sin embargo, en la creciente tecnología que tenemos, pues nos ha ayudado todavía más a entender lo que está sucediendo. Solamente para ponerte un dato, hace 6, 7 años había una conectividad, que le llamamos Internet de las Cosas, de cerca de 2 billones de conectividades. Ahorita se tenía planeado que quizá 20 billones de conexiones iban a suceder en el 2020. Bueno, sucedieron más de 30. ¿Por qué? Pues obviamente llegó la pandemia, aceleró la conectividad. Imagínate tantos datos que se están generando. Es muy complicado poder utilizar. Entonces, es ahí donde entra lo que es Data Science. Es una ciencia ya que lo que se enfoca es el análisis de los datos, cómo los procesas y cómo te sirven al final para un propósito en específico. Claro. O sea, para una mejor toma de decisiones
en cuestiones de salud, ¿no? Así es. Y existen en varias áreas. Bueno, en la parte de investigación se está ocupando mucho, por ejemplo, para poder analizar mejor el comportamiento de ciertas moléculas o el comportamiento de bacterias y cómo se procesa esa información es muy interesante a través de herramientas inteligentes. Todos ya últimamente utilizando lo que es el aprendizaje máquina, que es Machine Learning, que eso es lo que está creciendo mucho y es que ese análisis de datos estamos en ese momento. Claro, y otro de los temas que vamos a tocar hoy es acerca de la inteligencia artificial en cuestiones de salud. Y este es un tema que ahorita anda muy en boca de todos, pero yo creo que realmente pocos entienden qué es la inteligencia artificial. Entonces, ¿nos podrías dar una explicación muy sencilla qué es la inteligencia artificial y cómo funciona en el ámbito de la salud? Vamos a empezar un poco, algo de historia. Nació un concepto que se llama Industria 4.0. 4.0, lo que el enfoque es poder utilizar diferentes elementos de tecnología y acelerar sus procesos, de tal manera que tú puedes conectar la información. Derivado de esta Industria 4.0 salió Salud 4.0, que también Salud 4.0 también implica esta conectividad, utilizando Internet de las Cosas, robótica, la inteligencia artificial, que es uno de ellos, y ahorita vamos a eso, y muchos elementos que se están conectando para entender mejor la problemática. Y en Salud 4.0, pues ha habido muchos actores que cada vez están siendo más preponderantes y que se está invirtiendo en pro de la salud, para mejorar no solamente los tratamientos, sino desde un inicio, desde la predicción de la enfermedad. Prevenir. Prevenir y predecirlo prácticamente. Claro. ¿Y cómo predices algo que, pues, al día de hoy, pues, si te sientes mal, vas con el doctor? Sí, hasta sí, ese momento vas, ¿no? Sí, no dices, ay, voy a ir al médico a gastar dinero porque, pues, a ver si me siento mal en un mes. Es raro. Es algo que, desgraciadamente, lo tenemos como humanos. Hasta el momento que nos sentimos mal, vamos. Sí. Pero hay muchas herramientas que se están utilizando para poder ayudarte a que ese tipo de sintomatología no llegue a suceder o llegue en un tiempo más avanzado, utilizando información biométrica, y utilizando la información biomecánica, utilizando la información genética. Todo eso en conjunto te puede ayudar a modelar algo. Y entonces ahorita vamos a hablar de gemelos digitales. Entonces, tú preguntaste acerca de inteligencia artificial. Es un concepto que lo que abarca, a fin de cuentas, es una inteligencia tercera que te puede ayudar a generar diferentes modelos de pensamiento. Y la inteligencia artificial abarca varias capas. Uno que es el Machine Learning y el otro el Deep Machine Learning. O sea, la inteligencia artificial es un concepto general que abarca diferentes elementos. Y a fin de cuentas, ¿cómo nació? Es cuando empezaron a entender que podía la máquina entender ciertos algoritmos. ¿Y cómo era? Mostrándole, por ejemplo, si querías que pudiera saber, si le mostrabas una imagen de un edificio o de un árbol, pues tenías que mostrarle imágenes de edificios y árboles. Si querías identificar ciertos patrones, pues tenías que enseñarle cómo se podrían identificar esos patrones. Y a través de diferentes modelos de iteración, que son modelos matemáticos, basados en componentes principales o, por ejemplo, también basados en diferentes algoritmos enfocados, totalmente matemáticos, pero enfocados en entender los patrones. Así es como de Machine Learning, que era el primer paso, llegamos al concepto de Deep Machine Learning, donde no solamente ya estaba comparando modelos, sino que ya estaba aprendiendo a través de diferentes conceptos, a través de diferentes iteraciones, algo que la computadora podría hacer. La ventaja es la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento de las computadoras nos ha ayudado a entender, pues, las diferentes posibilidades que puede haber, por ejemplo, de un mismo organismo, de un mismo gen. ¿Cómo se podría bifurcar, por ejemplo, alguna coronaria en específico? Entonces, toda esa información se puede moldear y procesar mejor a través de diferentes modelos matemáticos. Todo es basado en modelos matemáticos. Y esos modelos matemáticos son procesados por computadoras al día de hoy.
Vaya, hay algunos investigadores que tienen que entender la base. No solamente es colocar la información y que se procesa, sino puedes tener errores si no estás utilizando los algoritmos correctos, si no entiendes las matemáticas de base. Pero bueno, la ventaja es que se han generado diferentes softwares y diferentes aplicaciones que han ayudado mucho a la humanidad y a ser mucho más digerible, porque no todos tienen el concepto, por ejemplo, de un algoritmo matemático. Ni la formación en ello, y más, por ejemplo, como médicos, la mayoría de gente que se mete a medicina no le gustan las matemáticas. Y esto que estás hablando son algoritmos matemáticos que te ayudan a predecir el comportamiento humano, o en, como dices, hasta una bifurcación de una coronaria en el corazón. Y entonces, en ese orden de ideas, es como han salido, por ejemplo, tecnologías como ChatGPT. Que ChatGPT ha roto muchos paradigmas y que ha ayudado mucho a ser, algunos han dicho como el nuevo Google. Sin embargo, nosotros entendemos, o muchos de los investigadores hemos visto, que no es necesariamente un sistema para poder entrar y buscar información, sino más bien lo tienes que entender como una herramienta que te sirva como un diálogo, como si fuera alguna persona con la que quieres hacer ese peloteo de información y que te pueda ayudar también a aprender nuevas situaciones, de traer información, pues información relevante. Nosotros lo ocupamos, de hecho yo he llegado a utilizarlo varias veces y he encontrado algunos errores. No podemos dar a entender que ChatGPT es 100% creíble, pero por eso es importante entender que es una conversación. En una de las investigaciones que estaba realizando, me di cuenta, en específico de un análisis de paneles de datos, que la información que me estaba dando no era de tal cierta por lo que yo había estudiado. Y le comenté que creo que estaba equivocado y justamente me respondió, tienes razón, esto es lo que te acabo de decir, mi respuesta es enfocado a otro tipo de procesamientos. Entonces, para análisis de paneles de datos vamos a poder utilizar esta herramienta. Pero entonces es un diálogo. No podemos dar 100% creíble todo lo que viene ahí, porque es una inteligencia o es un sistema de procesamientos que está aprendiendo. Y está aprendiendo de todo mundo, en todo el mundo. Imagínate que tú le das una pregunta y te va a dar una única respuesta. Si tú entras a Google, ¿cuántas respuestas te da? Sí, muchísimo. Es impresionante. Entonces, imagínate poder consolidar toda esa información solamente en una respuesta. Es prácticamente imposible si no tienes la certeza de tu pregunta. Pero bueno, inteligencia artificial es ese concepto a lo que estamos llegando, de cómo utilizar la tecnología. Eso también es responsabilidad de nosotros, de cómo vamos avanzando en ese sentido y poder utilizar esas herramientas y esa velocidad de procesamiento tecnológico para poder entender en salud cómo se comporta una enfermedad, cómo podemos prevenir ciertas sintomatologías en las personas y que de manera predictiva podamos decir qué puede estar pasando con una persona. Y ahí es donde quería llegar al concepto de gemelo digital. Gemelo digital es algo también muy interesante que también salió de la industria. Es una réplica de lo que ellos podían modelar, por ejemplo, en un edificio o en un proceso, y cómo lo podían replicar en un ambiente virtual para entender cómo podría funcionar ese proceso. El gemelo digital en salud es algo que ya se está desarrollando y que te está ayudando a poder replicar las condiciones de una persona 2 o 4 o 5 años adelante. Órale, qué interesante. Y qué miedo. Bueno, puede causar miedo, de hecho, para muchas personas. Por lo desconocido. Exacto. Porque realmente todo lo que no conocemos pues puede ser intimidante. Eso es el tema, que hay que buscar la manera como profesionales de hacerlo amigable y entendible, y sobre todo ahorita también llegamos a un concepto más adelante de bioética, que eso es muy importante. Pero este gemelo digital, lo interesante es que se puede desarrollar un algoritmo que con la información genética, con la información biométrica, con tu información pues, de parámetros, por ejemplo, del ECG, de respiración, cosas que nos podemos obtener de un wearable, inclusive de la comida, que puedas tomar una foto y que pueda detectar qué es lo que estás comiendo. Sí, cantidad de colesterol o de calorías, glucosa, colesterol, glucosa, todo lo que te pueda apegar a tu perfil. Eso se va procesando en tu actual información y replicas 2, 3 años
Si sigues así. Si sigues con esa forma de alimentación. Justamente, algunos podrían decir, bueno, pero esto te va a generar ansiedad. Por esa razón... Yo creo que ayuda más a prevenir, ¿no? Que ese es como el punto ético, que sería, ok, uso esta información para prevenir, no para discriminarte o para, no sé, ¿no? Pero por esa razón es que seguimos necesitando muy fuertemente a los expertos en salud, porque son las personas que pueden orientar y que te pueden orientar mejor a cómo llegar a un plan de alimentación correcto, cómo poder, sí, claro, la inteligencia artificial te lo puede decir, pero en ese sentido, el utilizar estas herramientas puede ayudar a los especialistas a poder decir, bueno, tú tienes este comportamiento, hay que tener cuidado, porque esto te puede pasar en unos 3, 4, 5 años. Que lo mismo lo puede hacer una inteligencia artificial, claro que sí, pero es distinto ese toque humano que necesitamos también nosotros, ¿no? Yo creo que como médicos la mayoría damos consejos generales, ¿no? Si una persona fuma puede tener problemas cardíacos, a un corto plazo problemas pulmonares, un cáncer, pero eso es cualquier persona, digamos, damos los mismos consejos. En cambio, esto que mencionas de análisis de datos y de inteligencia artificial es, ok, tú, un hombre de tantos años de edad, de tal nacionalidad, de tal alimentación, tú puedes sufrir en un futuro esto en específico que tal vez tu hermano no, porque es diferente a ti, porque tiene más datos, no es un consejo general, sino es un consejo muy personalizado. Y diste el punto, personalización de la medicina. Y es a lo que se busca actualmente, poner en el centro a los pacientes, como siempre se ha intentado hacer, pero ahora desde un concepto único, ya no hablando de generalidades. Sabemos cuál es el impacto de fumar por la investigación clínica. Se sabe cuál es el impacto de seguir comiendo una gran cantidad de carbohidratos por la experiencia clínica. Pero no sabemos individualmente cómo te impacta a ti como persona única, con tu información, con tu biométrica, cómo te puede impactar ese consumo. Hay ciertos alimentos que nos hacen más daño que otros, a nosotros. Eso es justamente a lo que se va. Ahora, tú dices, bueno, pero entonces, ¿cuántas empresas están trabajando? ¿Será que es un concepto muy difícil, tal vez en unos años? Yo te digo, yo sí estoy trabajando actualmente en mi programa de investigación, justamente modelando los elementos de información de lo biométrica que podemos obtener en un wearable y cómo podemos replicar en un gemelo digital a través de un algoritmo en R y en Python, y sí se puede, hay cosas que ya están, y hay muchas empresas que están creciendo en eso. Qué interesante. Muy interesante, y el futuro se ve, pues, yo creo que muy retador, porque así como la tecnología está creciendo, así como los datos son impresionantes, y cada vez más, también hay que integrar y fuertemente el concepto de bioética en este paradigma, porque sí, no podemos dejarlo fuera. ¿Qué pasó cuando quisieron replicar a la oveja Dolly? A la oveja Dolly. ¿Y qué pasó? Pues es que no vivió ese ser, no vivió pues el nacimiento, tiempo, claro, no vivió el tiempo, ni las enfermedades, no le impactó el ambiente, no le impactó, pues, por ejemplo, también el consumo de la leche de mamá, muchas cosas que no sucedieron de la original. Eso no se puede hacer. O sea, tenemos que también tener en mente el concepto de bioética, y nosotros, bueno, las personas que están haciendo investigación, también entender ese concepto. Sí. La tecnología debe fusionarse con la medicina en una entidad, y médicos que no solamente estudien medicina, sino también que estudien ciencia de datos, porque a eso vamos. Médicos que cada vez van a necesitar más este tipo de información, y he tenido casos de ciertos médicos que se han un poco negado a decir, es que sí, nunca esa resistencia, ¿no? La resistencia existe. Dice, es que el ojo, la computadora nunca va a tener esa habilidad del ojo humano. Claro que se puede replicar, claro que sí. No ahora, pero en un futuro, claro que sí. El tema es adaptarnos. ¿Cómo nos adaptamos y cómo usamos la tecnología? Y ya no decir en nuestro favor como médicos, como expertos, sino en favor de los pacientes. Y a eso vamos. Y el tema es, o nos da miedo y nos alejamos, o lo adaptamos y lo abrazamos como algo positivo en favor de la humanidad.
Ok, muy interesante, muchas gracias. Y por último, ¿nos podrías compartir si alguna de las personas que nos está viendo o que nos está escuchando, nos podrías compartir tus redes sociales donde pueden ponerse en contacto contigo? Claro, con gusto. Bueno, mis redes sociales pueden encontrar en LinkedIn como Sergio-Arturo-Domínguez. Pueden encontrar también en algunas redes sociales en Twitter, Facebook, también con Sergio Arturo Domínguez. Será un gusto poder platicar con todos ustedes y, bueno, seguir en contacto pues para desarrollo de tecnología en la inteligencia artificial y, bueno, otra de las áreas que es robótica, que también es un área muy bonita y que también tiene un impacto social y muy importante en la humanidad. Muchísimas gracias. Recuerden que me pueden encontrar como Gigi Tips en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Esto fue Platicando con el Experto.